¿Sabes qué es el Tribunal Electoral? Sí, es la máxima autoridad en materia de elecciones. El que resuelve conflictos entre partidos y candidaturas. El que defiende mis derechos político-electorales. El que valida las elecciones y le da certeza jurídica. Es el encargado de brindar justicia electoral. El que garantiza que mi voto sea respetado. Tribunal Electoral. Justicia que fortalece la voluntad ciudadana. Mije, náhuatl, tzeltal, las lenguas originarias de México están presentes en la nueva temporada de Raíz Doble. Al ratito aquí vamos a platicar todos los detalles con Mardonio Carballo. ¿Cómo ves, Rafa? Y Rosa Montero en el High Festival nos lleva a los límites de la cordura. Van a ver qué conversación y qué libro. Muy buenas noches, mi querida Laura Barrera. Bienvenidos a Noticias 22. Rafael García Villegas. Y también saludamos con mucho gusto, hola, a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Otra lengua también que forma parte de nuestra diversidad lingüística, Rafa. Y vamos a seguir platicando de cosas que tienen que ver con diversidad cultural. En este caso, un encuentro que pronto se va a realizar. Internacional, donde la sustentabilidad a partir de la cultura tiene un papel nodal. Descubran de qué va este rumbo al Mondia Cult. De manera presencial y virtual, dio inicio el Foro Internacional sobre Cultura y Desarrollo Sostenible, evento que es preámbulo a Mondia Cult 2022. Durante su participación, el representante del Ministerio de Cultura y Deporte de España destacó la relevancia que tiene el paisaje cultural para la sostenibilidad. Es el ejemplo de sostenibilidad, de economía circular, de economía local, de la convivencia entre el ser humano y la naturaleza, que demuestra que quizás deberíamos empezar a tener una mirada preindustrial y empezar a recuperar, a revivir lo que nuestros antepasados ya supieron hacer, un modelo de convivencia, de sostenibilidad entre la naturaleza y el ser humano. El representante de nuestro país ante la UNESCO, José Bremer, destacó este momento como crucial para que la comunidad redefina sus rumbos en materia de cultura. No hay un mejor momento que el actual para que la comunidad internacional redefina la sustancia de las políticas culturales. No es tarea fácil conciliar los intereses de 193 países con diferentes tradiciones y experiencias sociales y culturales. En ese sentido, varios de los participantes coincidieron en que la región latinoamericana se ha destacado en los últimos años en el desarrollo de instituciones y políticas culturales aparejadas a la sostenibilidad. La región iberoamericana ha estado en los últimos años en el epicentro del diálogo político mundial en la cultura. La región ha sido pionera por fomentar un diálogo activo a nivel regional en torno al rol de la cultura para el desarrollo sostenible. La diplomacia cultural, que es un baluarte del gobierno español, entre otros, a través del intercambio de ideas, información, valores, arte, patrimonio cultural o lengua, es una poderosa herramienta. No partimos de cero. Como aquí se ha recordado, tenemos una Carta Cultural Iberoamericana, pero también tenemos una Estrategia Iberoamericana de Cultura y Desarrollo Sostenible que fue aprobada en la Cumbre de Andorra hace un par de años, que tiene 5 ejes y 6 aspectos transversales. Noticias 22, Víctor Gaspar. La poesía está en busca de nuevas plumas. Este es un llamado a los poetas mexicanos. Tras 2 años de no ser emitida, regresa la convocatoria del 19º Premio Nacional de Poesía Amado Nervo. Estamos entre las bases pidiendo que participen con un libro de poemas inédito, con una extensión mínima de 60 cuartillas y máxima de 80. El estímulo será económico de 100,000 pesos, además del reconocimiento y edición de la obra
ganadora. Estas convocatorias funcionan como un impulso a las carreras literarias de los talentos emergentes del país. Tal es el caso de este reconocimiento, el cual ha sido otorgado a poetas de reconocido renombre en México como Balán Rodrigo, Beatriz Pérez y Cristina Peña. Una plataforma local en el estado de Nayarit que muestra el trabajo artístico, no solamente el trabajo literario. Todos los premios de poesía, los premios literarios, son una excelente oportunidad para que nuevas voces justamente se den a conocer y sean reconocidos con un galardón por el trabajo que desarrollan. No te pierdas la oportunidad de participar. Si estás interesado, puedes consultar la página oficial del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit. Los registros están abiertos desde el 1 de septiembre hasta el 31 de octubre del año presente. También nos daremos a la tarea de tener acceso libre a este poemario, ¿no? A través de las diferentes redes sociales que ahora, pues, sí o sí debemos atender, ¿no? Estas otras plataformas. Y bueno, eso implica una mayor proyección, difusión, ¿no? de la poesía tan necesaria en este tiempo y en todos los tiempos. Noticias 22, Paola Sánchez. Ahora exploremos el camino solidario que se encuentra al tomar las vías alternas de la interculturalidad. Propiciar un espacio de reflexión alrededor de temas de innegable actualidad como la movilidad, la migración, la inclusión y la cultura de paz es el objetivo del Festival Vías Alternas de Interculturalidad, que en su 9ª edición tiene como columna vertebral el tema de redes de solidaridad. En este año vamos a trabajar especialmente en desarrollar espacios, propuestas, acercamientos para formar estas redes. El festival es organizado por el Museo Nacional de Ferrocarriles Mexicanos, ubicado en la ciudad de Puebla, en alianza con otras instancias que se han ido sumando a lo largo de los años, desde redes de activistas y organizaciones de la sociedad civil, hasta instituciones públicas y de gobierno. Esta suma de esfuerzos se traduce anualmente en diversas estrategias, contenidos y actividades artísticas, educativas y culturales que se desarrollan entre los meses de agosto y diciembre, en el estado de Puebla y en otras entidades vecinas. Las actividades, que iniciaron el mes pasado con una campaña de sensibilización, están divididas en 3 capítulos. Uno de ellos es el espacio de diálogos. Son espacios en los que va a haber conversatorios, charlas, conferencias entre jóvenes, entre colectivos, con académicos. Y por último están las jornadas culturales, ¿no? Es donde está toda la presentación de talleres, exposiciones, ciclos de cine, actividades artísticas. La programación completa del Festival Vías Alternas de Interculturalidad, Redes de Solidaridad puede consultarse en el sitio web museoferrocarrilesmexicanos.gov.mx o en las redes sociales del recinto. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. 9 lustros consolidan esta historia de ritmo, pasión y movimiento. La Compañía Nacional de Danza celebra 45 años como referente latinoamericano de magistrales puestas escénicas. Tiwi Gutiérrez, la primera bailarina de la institución, nos platica al respecto. Estamos pues muy orgullosos de haber podido durante 45 años darle a conocer a todo nuestro público, porque además hemos hecho mucha labor, no solo aquí en la ciudad y por supuesto en el Teatro de Bellas Artes, sino en toda la República. Tiwi nos habló sobre la evolución de la compañía en más de 4 décadas, donde el repertorio ha sido ampliado. Siguen vigentes los clásicos como El Lago de los Cisnes, Giselle, El Cascanueces, a la par de las nuevas oportunidades coreográficas del siglo XX, entre otras más. Por ejemplo, el estreno de una obra de Nacho Duato. Vamos a tener un estreno en el Teatro de Bellas Artes del coreógrafo Itzik Galili, una obra llamada Balcón de Amor. La maestra nos habló de la actualidad mexicana de las artes escénicas en comparación con el surgimiento de las nuevas plataformas de entretenimiento vía streaming. Es una experiencia a nivel de energía muy especial, insustituible. O sea,
estas herramientas, pues como para una emergencia como lo fue el confinamiento y la pandemia, es un gran paliativo, pero jamás sustituye la experiencia de estar en una butaca en vivo, en el momento en el que todo se apaga y se abre el telón y está el escenario y la experiencia que tú vas a recibir en vivo es irrepetible. La bailarina invita a seguir manteniendo vigente el teatro, hablándonos de esta experiencia tan única dentro de los recintos. La naturaleza misma de las artes escénicas, en este caso del ballet clásico, o de la danza en un teatro, parte justamente del momento, de lo efímero, de que hay una comunión con el público y hay una energía con el escenario y los artistas que están ahí, en donde todo lo que sucede en ese momento es irrepetible y el que está ahí lo presencia es quien se lleva ese regalo. Consulta la cartelera de la Compañía Nacional de Danza y sé parte de esta celebración con todas las propuestas escénicas que nos brindan en grandes escenarios como lo es el Palacio de Bellas Artes. Noticias 22, Paola Sánchez. Díganme qué mejor manera de dejar pasar el tiempo que ante las ilusiones generadas por una buena obra de arte. Luego de su visita al Colegio de San Ildefonso, Rafael Cauduro sigue con la celebración de sus 5 décadas de trayectoria, pero ahora en Casa Lam, con El pasar del tiempo, una colección que da cuenta de la constante evolución de su obra, pero que también nos permite ver su inquietud por reflexionar en torno al paso de la vida. Son obras que se conocen poco, que hemos sacado recientemente. Tienen este manejo de óxidos tan característico de Rafael, este manejo de superficies, esta imitación de materiales como lo son los ladrillos o los mosaicos del baño, por ejemplo. Rafael Cauduro es un artista que no tiene miedo a confrontarse con técnicas, materiales o superficies nuevas, asevera la curadora de la muestra, Alesha Mercado. Prueba de ello es la aproximación que hace el artífice hacia el vidrio de la mano de su mentor Narcissus Quagliata. Es muy distinto a pintar y todo eso. El vidrio necesita de muchísimas precisiones y es un material que casi tiene una vida por sí mismo, ¿no? Sin embargo, Narciso quiso enseñarle a Rafael porque estaba maravillado con todo lo que Rafael hacía. Y el resultado es, y dicho por el mismo Narciso, que en muchas cosas el alumno superó al maestro. El desgaste, los huesos, particularmente cráneos, son elementos recurrentes en los cauduros, y si bien denotan el transcurrir del tiempo, también despiertan una reflexión en torno a nuestro paso por el mundo. Rafael está plasmando una huella y en esa huella un recuerdo. Entonces, lo que él explica es que todos a nuestro paso por el mundo vamos dejando nuestra huella y sobre todo vamos dejando también nuestra huella para los demás en momentos importantes. Rafael Cauduro, El pasar del tiempo, permanecerá hasta el 30 de octubre en las galerías Cecilia Gómez Haro y Margarita Martínez Lambarri del Centro de Cultura Casa Lam. Noticias 22, Rodrigo Peredo. En un momento regresamos con libros, festivales y Zona Violeta. Durante la pandemia, la UNAM no se detuvo y logramos números muy positivos, al registrar más de 200,000 nuevos ingresos en bachillerato, licenciaturas y posgrados, más de 66,000 egresados y más de 45,000 títulos y grados emitidos. Con más estudiantes beneficiados y más avances tecnológicos, nos refrendamos como la Universidad de la Nación. Somos Positivamente UNAM. Marx es el futbolista de la filosofía. Despierta admiración fanática y odio visceral. Siempre son colectivos y donde haya una colectividad que trabaja, pues aparece una división del trabajo espontánea. No es la conciencia de los hombres lo que determina su ser, sino al contrario, es su ser social el que determina su conciencia. La única manera de poner fin a la injusticia es actuando. Y actuando sobre las condiciones de vida de las personas. Ir a los problemas materiales y resolver
resolverlos. Marx, esto es Filosofía. Series Estelares. Nuevo episodio. Sábado, 21 horas. Mira, aquí está la compu para los niños y sí nos alcanza. No, el precio no incluye IVA. No nos alcanza. Otra vez iba a comprar algo. Y no podemos por el IVA. En el Partido del Trabajo impulsaremos el programa IVA 10 y lucharemos para reducir el IVA al 10% para que bajen los precios en todo lo que compras. El PT está de tu lado. Con querencia, Jorge Ayala Blanco sigue exprimiendo las letras de nuestro abecedario cinematográfico. El libro La Querencia del Cine Mexicano rescata las 111 películas que se estrenaron durante el primer año de pandemia. Incentivar al público para que las conozca fue uno de los propósitos que motivó al crítico de cine Jorge Ayala Blanco a escribir el tomo número 18 del abecedario del cine mexicano, que se presentó en la Casa Universitaria del Libro. Está escrito para la gente que no vio las películas y es un poco motivarla a que las vea. Me parecen películas muy valiosas, a veces por su tema, a veces son películas fallidas, pero en términos generales son películas que pude ver durante ese primer año de pandemia. Son análisis puntuales, con referencias y diálogos de películas de plataformas, comerciales, cortometrajes y de todos los géneros. Los textos son rigurosamente inéditos y hay algo que a mí me parece muy optimista, que todas estas películas se pueden tarde o temprano recuperar. Con esta publicación, el docente de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas dará inicio a una colección titulada Pantateuco. Dentro del mismo abecedario va a haber un grupo de 5 libros que dedico a lo que yo llamo el Pentateuco cinepandémico, porque son 5 libros que van a cubrir todas las películas mexicanas que pudimos ver, que se estrenaron durante la pandemia, incluso antes, durante y lo que supongo el año entrante, la pospandemia. La escritura de este libro, asegura Ayala Blanco, lo salvó de enloquecer durante la pandemia. Fue un escape que le permitió reflexionar sobre la vida, la cultura, el contexto social y personal. Yo creo todavía en el cine como una fábrica de sueños, sueños que por supuesto reverberan en nosotros. Y finalmente pues es el espejo, ¿sí? Estás reflexionando sobre ti mismo y sobre todo lo que te rodea a través del cine. Con información de Óscar Cortés, Noticias 22. Vamos a continuar con los ecos del Hey Festival. Ahí en los límites de la cordura, Rosa Montero compartió algunos de sus recuerdos. Rosa Montero llegó a Querétaro para hablar de un libro íntimo, en el que comparte recuerdos de su infancia y que va de la ficción al ensayo, pero sobre todo para hablarnos de ciertos trastornos mentales. La locura es un tema absolutamente tabú hasta ahora, que se silencia, que se finge, que se oculta, que a la gente que está enferma con enfermedades mentales se la estigmatiza, se la mete debajo de una piedra para que no salga, nadie admite. Con razón, porque la presión social es brutal, tener problemas mentales de ningún tipo. Entonces, eso hace que esta sociedad sea muchísimo más enferma. En El peligro de estar cuerda, la escritora parte de su experiencia personal para hablarnos de la creatividad y su relación con la locura, a partir de cientos de datos psicológicos, neurológicos, literarios e históricos. Lo que llamamos locura no te hace artista, en absoluto. Al contrario, te deshace. Lo demuestra la historia. Montones de artistas que enfermaron y llegaron a una crisis psicótica dejaron de crear. Como por ejemplo Schumann, pues, que terminó en un psiquiátrico encerrado y que dejó de componer, o como Hölderlin, que dejó de lo mismo y que dejó de escribir. O sea que lo que llamamos locura no te hace artista. Entonces, los que nos dedicamos a cosas más o menos creativas, tenemos la cabeza cableada distinta de la mayoría. Y en eso nos parecemos a la gente con problemas mentales. Para Rosa Montero, lo importante después de la pandemia es que se puede hablar más abiertamente de la salud mental.
haces el libro no para enseñar nada, lo haces para aprender, para hablar de tus obsesiones, pero la gente se acerca y me dice, estás hablando de mí, no sabes, este libro me abraza, me han dicho esa palabra en concreto. Ahora me entiendo que es normal ser como soy, he vivido escondida de mí misma o escondido de mí mismo, una sensación de liberación, porque, claro, como la sociedad es tan tiránica y tan agresiva con los supuestamente diferentes, quizá justamente porque la normalidad no existe y entonces hay que imponerla. Noticias 22, Alberto Aranda. Margot Glantz también estuvo presente en la Fiesta del Pensamiento, donde habló de algunos de los proyectos que tiene en el tintero. A mi edad, sobre todo uno vive de recuerdos. El futuro es muy pequeño ya para una gente de mi edad, ¿no? Es decir, yo no he cancelado mi futuro, pero soy lo suficientemente consciente de que mi futuro está muy cercano de morirse, ¿no? Es decir, ya tengo una edad muy provecta, la mayor parte de mis contemporáneos han muerto, soy como una especie de sobreviviente, digo, quedamos muy pocos. Margot Glantz participó en el Hey Festival de Querétaro para tener un acercamiento con sus lectores y compartir con ellos cómo ha pasado los años de pandemia. Ha cambiado mucho la vida, yo creo, no nos damos bien cuenta, pero ha cambiado mucho. Hemos tenido mucho menos posibilidad de cultivar amistades, porque que eso es lo más importante en la vida. Yo tuve la suerte de que tengo un patiecito en casa y podemos comer ahí con mis hijas, ¿no? Entonces no dejé de ver a mis hijas ni a mis nietos durante todo este tiempo, pero dejé de ver a muchísimos amigos y eso como que pues entorpece la comunicación. Viajera constante, Margot ha retomado su vida en ferias, cursos y demás actividades que le demandan su presencia. Sin embargo, aún hay aspectos que espera retomar. Estoy tratando de escribir un nuevo libro. La pandemia me produjo una especie de parálisis escrituraria. He trabajado mucho, estoy muy activa, pero no estoy escribiendo lo que quisiera escribir. Desde el punto de vista de la escritura que a mí me interesaría trabajar, me he detenido bastante, ¿no? Quiero hacer un libro de memorias, ¿no? Que tengo mucho trabajo escrito, pero quiero estructurarlo. Y también un libro de viajes que hace muchísimos años quiero escribir y del cual solo pude escribir mis viajes a la India. Noticias 22, Alberto Aranda. Hoy tenemos una efeméride cargada de letras. Su vida inició en el puerto de Veracruz. Sus letras florecieron a los 19 años en el género poético, con la publicación de su libro Ladera. Pero durante su vida, Rafael Solana cultivaría múltiples géneros literarios. En la novela está La educación de los sentidos o Viento del Sur. Partícipe del efervescente ambiente de la Escuela Nacional Preparatoria a principios del siglo XX, Rafael Solana también transitó por la Facultad de Derecho y la de Filosofía y Letras de la máxima casa de estudios. Prolífico en la pluma, también lo fue en los espacios dedicados a las letras, al fundar las revistas Taller Poético y Taller, con la colaboración de personajes como Octavio Paz y Efraín Huerta. La labor de Rafael Solana le valió el reconocimiento del Premio Nacional de Periodismo de México en 1979 y en 1986 fue acreedor al Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Lingüística y Literatura. Hoy recordamos a Rafael Solana a 30 años de su deceso. Noticias 22, Víctor Gaspar. La violencia sexual continúa en aumento. Es el tema de reflexión esta noche en Zona Violeta. Siete de cada 10 mujeres en México ha experimentado por lo menos una situación de violencia a lo largo de su vida. Así lo dice la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares 2021. La violencia de género sigue registrando altos niveles de impunidad, ya que solo el 8% de las víctimas en promedio hacen una denuncia.
Entre 2016 y 2021, la violencia en contra de las mujeres se incrementó 4 puntos porcentuales. Pasó de 66% a 70%, pero la sexual fue la que registró el aumento más importante, ya que duplicó la media nacional. En este periodo, la violencia psicológica aumentó de 49 a 51%, la física de 34 a 34.7% y la sexual de 41% a casi 50%. Esto equivale a un promedio de 8.3% en los últimos 5 años. El ámbito escolar y el comunitario es donde más violencia sexual hay en contra de las mujeres, con 18.3 y 42.2% respectivamente. En el ámbito escolar, 92% de las mujeres no denuncia. En el laboral, 93%. En el familiar, 92%. 95.7% en el comunitario y en las relaciones de pareja, 85.7%. Somos nosotras quienes tenemos que cambiar esta dinámica, identificar los tipos de violencia, desde la sutil y la psicológica, los micromachismos, hasta la violencia sexual. Hay que recordar que somos cómplices de nuestro agresor al no denunciarlos, que sientan la culpa y la vergüenza ellos, que son los agresores. Esta noche en Debate 22, Gaby Tlaseca recibe al Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, para hablar sobre la Profeco, cómo la Profeco empodera al consumidor. Qué buen tema, a todos nos interesa, no se pierdan esta conversación al término de Noticias 22. Y con esta invitación nos vamos a una muy breve pausa. ¿Qué tal, Laura? Rafael, amigos de Noticias 22, es un gusto saludarlos desde el Stand de Artes de México en la Feria Internacional del Libro Universitario en Jalapa, Veracruz. Y hoy les tenemos un bloque muy interesante. Vamos a comenzar con una entrevista a Fernando Iwasaki. Él es un escritor peruano-japonés que radica en España y son precisamente estas regiones del mundo que lo han tocado las que lo llevan a escribir el libro Mi poncho es un kimono flamenco, que nos habla de la búsqueda de identidad. Quise titular este libro Mi poncho es un kimono flamenco porque hay varios niveles en los cuales puedo explicar este título. El primero tiene que ver con que es un libro que pone en entredicho la identidad. La pureza como tal no existe en el mundo de la cultura. No hay nada que sea químicamente puro en el mundo de la cultura. La suma de migraciones familiares, de creencias, de las raíces genéticas y de las que no lo son tanto, han dibujado a Fernando Iwasaki en su poética y en su escritura. En un esfuerzo por borrar las fronteras territoriales y entre géneros, el autor propone en este libro una literatura que parece ensayo, pero se puede leer como novela, que tiene la esencia de la memoria y a su vez la forma de un relato. En México no hay casi nada más mexicano que un mariachi y sin embargo el mariachi, el sustantivo mariachi no existiría sin la lengua francesa latiendo al fondo. Yo intento en este libro tratar de compartir que me siento feliz por tener varias identidades. Para mí la identidad es algo que se ensancha, algo que crece, que se expande. Para otras personas la identidad es algo centrípeto, que se recoge sobre sí misma. Entonces hay que celebrar que vivimos en un mundo donde todo es transversal. Iwasaki asume a cada uno de sus desplazamientos entre territorios como un accidente natural, y son estos viajes intelectuales los que enriquecen su defensa por el español. Entonces las migraciones hay que entenderlas como que el español es una lengua de acogida, y ese español es la casa de todos. Si llenáramos la Ciudad de México de estatuas de las mujeres, los niños y los hombres que están desaparecidos en este país, ¿qué observaríamos? La escritora Aura García Junco se hace esta pregunta y nos lleva a recorrer la calle de Madero con aquellas personas que ya no están, pero que siguen vivas en nuestra memoria. Como sociedad empezamos a cargar con un gran dolor, el dolor de saber que la gente estaba desapareciendo y que aunque había quienes no dejaban de buscarles, también los desaparecidos empezaban a volver como una especie de herida latente en la sociedad.
Mar de Piedra es la segunda novela de Aura García Junco. Sufrimiento y gozo, dos palabras contradictorias y complementarias a la vez, se congregan en este libro que se comenzó a escribir en 2016. Desde la preocupación, la realidad y la impotencia, la escritora utiliza a la ciencia ficción para contar una historia envuelta en violencia sin que sea una gráfica de esta. No es el futuro de la Ciudad de México, sino es una realidad alterna en la que hay un montón de estatuas en Madero que se dice que pueden o no ser de desaparecidos. Y quise de esta manera hacer una metáfora de lo que significa una persona desaparecida, que es alguien que a la vez que no está, no deja de estar. Una herida abierta, 3 personajes, una profesora universitaria, una joven furiosa y un alcohólico en recuperación, así como la búsqueda constante de respuestas, son los elementos que visten la obra literaria. Yo no soy tan partidaria de la idea de que la literatura tenga que tener una especie de didáctica del mundo, ¿no? Yo sí considero que tiene una especie de papel empatizador, digamos, tiene un rayo empatizador la literatura y eso funciona para eso, pero no creo que deba ser esa su finalidad última, especialmente cuando se trata de novelas. Diamela El Cid y Raúl Zurita son los autores chilenos que nos trae el stand del país invitado a esta feria y Oscar Cortés nos tiene todos los detalles. Efectivamente, Karen, me encuentro en el stand del país invitado. Hace unas horas platiqué con Galo Guilioto, quien es director editorial de la Universidad de Santiago de Chile, quien nos platicó sobre los autores consagrados y jóvenes chilenos que podemos encontrar. Bueno, hemos traído una serie de libros de editoriales universitarias y editoriales independientes, entre los cuales se incluyen títulos de autoras y autores bien importantes de la literatura chilena, como por ejemplo Raúl Zurita, Elvira Hernández, Rosa Betty Muñoz. Hay textos en los que han colaborado Diamela El Cid, Marcelo Mellado, en fin, un sinnúmero de nombres que todavía no son tan conocidos en México, porque todavía se habla mucho de Neruda, de Mistral, de que son los nombres clásicos, ¿no?, de fines del siglo XX, pero estamos hablando de autoras y autores del siglo XXI que vienen con toda la potencia creativa y que van a ser los nombres que en 10, 15 años más van a ser los que van a ocupar el lugar de Mistral y de Neruda. Tenemos el stand dividido en 2 áreas. Esta área es el área de literatura. Aquí se puede encontrar principalmente poesía y narrativa. Bueno, destaco, viene de cerca la recomendación, pero de la editorial de la Universidad de Santiago, la colección de poesía en breve, donde se incluyen algunos poetas que ya mencioné, y que es una colección de libros de bajo precio. También hay libros de editoriales universitarias como la Universidad Católica, la Universidad de Talca, la Universidad Finisterra, bueno, la Universidad de Santiago de Chile, por supuesto, y editoriales independientes, entre las cuales está Editorial Cuneta, que es una editorial que tiene 13 años de existencia ya, que tiene un catálogo muy amplio de literatura latinoamericana y chilena, con algunas traducciones también, y Banda Propia, que es una editorial muy interesante de traducciones, que tiene un enfoque también de género bien potente. En la literatura que se ha producido en los últimos años existe un reflejo muy fiel de lo que ha sido el proceso histórico que Chile lleva viviendo hace más de 50 años. En fin, aquí pueden encontrar una serie de libros que van a dar un poco un testimonio de lo que es Chile. Concluimos este bloque desde la FILU 2022, por supuesto, con la invitación a que quienes tienen la oportunidad pues visiten la Feria Internacional del Libro Universitario en Jalapa, Veracruz. De verdad que no se van a arrepentir. Yo regreso cámaras y micrófonos con ustedes al estudio y mientras tanto voy por un delicioso café. Hasta la próxima. Bueno, regreso a cámaras y micrófonos y espero que también un café cuando regresas, así en polvo listo para la cafetera. Karen, muchas gracias por el reporte. Y llegó el momento de adentrarnos al corazón de una comunidad originaria para conocer desde una perspectiva distinta el significado de la maternidad.
Mamá, del director Shunsero, es un documental potente y revelador que gira en torno a lo que significa ser mujer en una comunidad indígena. Las cosas que pasa, hijo, no es que porque uno quiere. Bajo la pregunta de, bueno, ¿cómo fue que llegamos a ser familia tú y yo? ¿Por qué tú eres mi madre y por qué yo soy tu hijo? ¿Y qué ha implicado ser esa familia? Y a partir de ahí desmenuzamos una historia de violencia machista que ha vivido mi madre, que digamos es parte de esa construcción de lo que ahora somos familia. Yo ya conocí muchas personas, hombres, y bonito hablan. En México, el Día de la Madre se vuelve una fiesta nacional. Se le rinde tributo y alabanza a la figura materna. Se le glorifica y de alguna manera también se le deshumaniza. Las mamás deben sacrificarse por sus hijos. Si no aceptas esto, no se te mato. ¿Por qué crees que tanto matan las mujeres? Y un poco también en una violencia social que desconoce quién está detrás de esa figura que se llama mamá. Más bien se le da un rol social. Mamá tiene un rol, tiene una función, y entonces desaparece la persona, desaparecen sus emociones porque tiene que cumplir ese rol, ¿no? Me causa dolor lo que soy, lo que sé que represento. El director no se limita a filmar. Él es uno de los protagonistas de la historia. Muestra como un hombre que ha sido afectado por estos círculos de violencia que se han perpetuado en el tiempo. Por tu culpa, mamá, yo no tengo padre. Para mí fue muy fuerte aceptar que sí, que soy producto de una violencia, ¿no? Pero que hay un gran amor de una mujer llamada Hilda hacia mí, que luego abrazó, digamos, a ese hijo, pues, ¿no? Y lo quiso, y lo creció, y le proyectó energías y deseos, ¿no? De cómo quería que fuera ese hijo. Pero si uno no aprende, recae y llega uno a enfermar mentalmente. La historia se desarrolla con honestidad y templanza. Hilda se convierte en una gran narradora que, a pesar de lo vivido, ha transformado su realidad. Mamá forma parte de la gira de documentales ambulante. Noticias 22, Julio López. Tenemos una breve pausa, regresamos con nuestra entrevista estelar de la semana en Enfoques. Como audiencia, tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que los contenidos que ofrece tu televisora deben reflejar pluralidad ideológica, política, social, cultural y lingüística. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx. Regreso a clase, sello amarillo cuida tu bolsillo, cómo protegernos frente a la inflación los consumidores. De eso y más platicamos hoy con el Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, que hoy me acompaña. Gracias, Procurador. No, al contrario, gracias a ti, Gaby. Lo estamos esperando, nos va a dar mucho gusto compartir esta información con ustedes. Hoy, 9 de la noche, Canal 22. Hoy, 21 horas. ¿Qué mejor manera de conocer a un personaje tan importante como Ramón López Velarde que por medio de sus escritos, pero no solo los publicados, sino también aquellos que se conservan de su puño y letra? Ramón López Velarde vivió en un cuarto en la calle de Álvaro Obregón. Ahí escribió su obra hasta que falleció. Su biblioteca y documentos personales se perdieron. Es por esto que el acervo que tiene la Academia Mexicana de la Lengua del autor de La Suave Patria es tan importante. Este año de Ramón López Velarde, tenemos la fortuna de contar en los acervos de la Academia Mexicana de la Lengua con manuscritos inéditos de Ramón López Velarde. O sea, los manuscritos antes de pasar a la tipografía. Y por eso es que digo inéditos, porque realmente ahora pudimos ofrecernos en un libro que es hermoso
El volumen, Manuscritos Belardianos a 100 años de la suave patria, además de contener los facsímiles, están acompañados por textos que nos ayudan a comprender el cuidado que puso el poeta al realizar textos como El sueño de los guantes negros. Se trata de incluir en ella los textos originales de los autores, como podemos ver en este caso de López Velarde, y enriquecido con ensayos de los propios miembros de la academia. Es realmente un libro hermoso que vale la pena tenerlo, porque en él se examina directamente lo que fue la escritura de López Velarde. A este libro se le sumará en breve uno más que nos permitirá conocer el acervo de la Academia Mexicana de la Lengua. Dentro de los tesoros que contiene la Biblioteca de la Academia se encuentra el manuscrito de Santa, de Federico Gamboa, el cual nos sirvió para establecer definitivamente el texto, que no se había hecho nunca, porque la primera edición estuvo en España y se hizo de acuerdo con los criterios tipográficos de ese país, que son diferentes a los que empleamos en México. Entonces, esta edición anotada será la primera que fije definitivamente el texto y la responsabilidad está a mi cargo. Este libro estará listo a finales de año. Noticias 22, Alberto Aranda. Qatar continúa limpiando la casa rumbo al Mundial. Qatar apuesta por la cultura como una oferta más para sus visitantes en el marco de la Copa Mundial de la FIFA. El Museo de Arte Islámico en Doha reabrirá sus puertas el próximo 5 de octubre, luego de un proceso de restauración de su infraestructura y renovación de la curaduría de sus salas. La nueva propuesta museística apunta a un programa más interactivo para toda la familia, que apunta a los sentidos y que incluye la distribución de pantallas en todas sus salas, donde serán proyectadas películas educativas. Una de sus más destacadas ofertas es una sala completamente renovada, dedicada al sureste asiático y en la que se dará cuenta de la población musulmana que habita esa región. El 26 de octubre, una de las primeras exposiciones tras la reapertura será Bagdad, la delicia del ojo, una muestra que celebra a la capital iraquí a través de los siglos y que presentará objetos procedentes de 22 reconocidas instituciones, como el Museo Louvre, el Museo Metropolitano de Arte, el Museo Benaki y el Vaticano, entre otros. El Museo de Arte Islámico de Qatar ofrece como preámbulo un recorrido virtual por sus salas en su sitio web. Noticias 22, Víctor Gaspar. Pues llegó el momento esperado de la semana. Laura Barrera platicó además con un querido amigo de este espacio de Noticias 22, porque estamos de manteles largos estrenando temporada. Efectivamente, vamos a ver la entrevista. ¿A qué sabe el zapoteco, el náhuatl, el tzetzal, el triqui, el nam, el mije, el chinanteco? A cebolla, a ajo, a múltiples especias, a historia y tradición, pero también a discriminación y abuso, sabores dulces y a veces amargos que descubriremos en compañía de un amigo y colaborador de Canal 22 al que ya extrañábamos y que durante años nos ha mostrado nuestra raíz doble. Mardonio Carballo, editor, poeta, actor, nahuablante, periodista, gracias por esta comunicación. Laura querida, te mando un abrazote, qué gusto volver a compartir las pantallas de nuestra casa, el Canal 22. Efectivamente, Mardonio, regresas al 22 con una nueva temporada con seres de carne y hueso de quienes descubriremos los claroscuros de su condición de personas pertenecientes a pueblos originarios que viven en la Ciudad de México. ¿Qué ingredientes encontraste en las historias de cada uno de ellos y ellas? Pues fíjate que una de las principales es que yo, cuando se me ocurrió hacer esta temporada, siempre todas las temporadas son temáticas. En esta temporada la Ciudad de México tiene un papel hiperprotagónico porque es a la ciudad que requiere múltiples servicios y mucha gente con esperanzas llega a la Ciudad de México para intentar construirse un futuro de vida mejor, ¿no? O hacer una carrera universitaria, y bajo esa lógica encontramos a 11 personajes de distintas lenguas indígenas
pero nos fuimos un poco, Laura, porque siempre lo habíamos hecho en relación a la vida de los activistas, a la vida de los artistas indígenas, y quieras o no, ser un activista o ser un artista te coloca dentro de otro lugar en todas las sociedades, incluyendo la indígena, ¿no? Entonces ahora nos fuimos justo a albañiles, trabajadoras domésticas, vendedoras ambulantes, cocineras y quizá alguna suerte de literato, ¿no? Pero básicamente son personajes que se parten el lomo todos los días en una ciudad que en algún sentido no está preparada. Aquí lo que hacemos es los invitamos, y si los invitamos a participar, les dijimos, oye, ¿cuál es la comida de tus nostalgias? ¿Nos puedes preparar algo en nuestra cocina? Porque la idea es saber algo que ya tenemos claro, que los sabores son recurrentes en cada uno de nosotros. Uno tiene un sabor y una añoranza, uno tiene un sabor y tiene una nostalgia, y de pronto yo les decía también, oye, pero si tienes ganas de comer un mole de camarón, ¿a dónde vas? Y me dicen, no, pues tengo que hacerlo, porque en la Ciudad de México no tiene esa oferta culinaria, ¿no? Entonces, esa es la idea. Fíjate que, bueno, ahora que estás hablando de los sabores y los gustos, bueno, está la lengua como un sentido para disfrutar, para recordar, para hacer historia, tradición, y la lengua hablada, esta diversidad lingüística que caracteriza a nuestro país y que no la vemos. Tú has colaborado en diversos medios, actualmente estás en 3 medios, en medios privados, en medios públicos. ¿Tú crees que esta diversidad lingüística, esta posibilidad de la riqueza cultural, étnica y de idiomas, de lenguas de nuestro país está abriéndose un poco a los medios? ¿Escucharemos algo de estas lenguas que yo mencionaba hace un momento en tu programa? ¿Hay posibilidades un poquito más amplias de hacerlo hoy en día o no? Sí, fíjate que Laura, qué bueno que lo preguntas, porque en Canal 22 fuimos pioneros de hacer esto, que ahora por fortuna tiene una resonancia en distintos medios públicos y privados, ¿no? El tema de los pueblos indígenas es un tema que ha ido ganando una posición, incluso en el discurso del actual presidente podemos escuchar muy recurrentemente nombrar a los distintos pueblos y comunidades indígenas de nuestro país. Eso, en algún sentido, impacta en lo que se está haciendo en los medios de comunicación. Así que me parece que en la progresión de los derechos también la situación de los medios públicos y privados también se impactan ante las nuevas narrativas de los derechos ganados. Ahora, bueno, tú estuviste 3 años al frente de la Dirección General de Culturas Populares de la Secretaría de Cultura Federal. Anteriormente, en otra trinchera en la legislativa, como presidente de la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en lo que fue la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México en 2016, que bueno, hubo ahí una serie de situaciones, tú renunciaste por ser discriminado. Sin embargo, se logró meter el articulado que tú encabezaste ahí. Bueno, ya has estado en el Ejecutivo como funcionario, has estado en el Legislativo, en la vida pública como comunicador, como periodista, como activista. ¿Cómo ves tú la visión que tenías a lo mejor antes de todas estas participaciones a la que tienes ahora? Porque seguramente en este programa que veremos vamos a ver reflejado a un Mardonio Carballo ya con otra experiencia. Es indudable que como ser humano tienes que cambiar, evolucionar. Quizá haya cosas que digas, esto ya no me parece, esta visión tiene que cambiar. ¿Cuáles son esos matices que tú aprendiste en estas experiencias como legislador y como funcionario? Fíjate que es muy interesante porque sí, la vida me ha llevado como por estos derroteros, pero siempre bajo la lógica o el argumento del activismo. Creo que eso es lo que nos ha llevado incluso a hacer los medios de comunicación, ¿no? Yo no hacía medios de comunicación, yo estaba más bien en una lucha social por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, y eso me llevó a hacer periodismo, me llevó a estar en la Constituyente, me llevó
a la Dirección General de Culturas Populares, y pienso que sí hay matices, fíjate, sí hay matices, y eso me encantó saberlo, porque dicen que no es lo mismo ser borracho que cantinero, eso dicen los dichos populares. Y fíjate que sí, hay cosas que en la medida de lo posible, haciéndolas desde el Estado, si logras hacer una cosa, impacta en la vida de miles de personas. Eso en el activismo está más acotada tu área de acción y tu área de provocación, ¿no? De incidencia, es más pequeña, es muy simbólica, por supuesto, y ambas se nutren una de otra, pero creo que la diferencia de trabajar desde el Estado es que de pronto si pegas una, la pegas. Eduardo, ¿y tú regresarías como diputado, como parte del cabildeo legislativo? ¿O lo haces? Pues fíjate, hacemos muchas cosas desde fuera. Yo espero que la vida no me lleve otra vez por esos derroteros. También es cierto, y lo tengo súper claro, que hay cosas que uno tiene que hacer en algún momento, porque aprendí eso. Ahora digo, menos entraña, más camiseta, porque tú me conoces desde hace muchos años atrás, ¿no? Y antes era mucha entraña y todo me enfurecía, y ahora no, ahora creo que pues, en los años que se acumulan, también se acumula algo de paciencia, pues, ¿no? Y de estrategia. Creo que yo espero que la vida no me lleve por ahí, pero si me lleva, me llevará, y trataré de hacerlo siempre bien. Mardonio, bueno, yo creo que es muy oportuno La Raíz Doble en este momento, justo el año en que inicia el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas del Mundo. Efectivamente, van a escuchar alrededor de 9 o 10 lenguas en esta temporada, porque una cosa importante ahora, cada vez más me parece importante, es justo esto que estás poniendo sobre la mesa, ¿no? La utilización de las lenguas indígenas para que ese universo sonoro pueda hacerse nido en la escucha de los televidentes o de los radioescuchas. Mardonio, pues muchísimas gracias por estos minutos, por esta conversación, y te voy a hacer 3 preguntas sorpresa para cerrar la plática. A ver qué me contestas. ¿Un alimento preferido? El adobo. ¿Un viaje postergado? Marruecos. ¿Un idioma que desearías aprender? El zapoteco. El zapoteco, hermoso idioma. Mardonio, Tlaxcamatimiac. Tlaxcamatimiac, Laura. Un abrazo para ti, un abrazo para todo el staff de Canal 22 y para el público. Los invitamos todos los lunes a las 21:30, La Raíz Doble, por 13 semanas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Un beso. Besos, chao. Apuntado todos los lunes, 9:30 de la noche, La Raíz Doble. Gracias a Mardonio Carballo. Y bueno, el éxito sobra deseárselo, porque esta serie, vamos, que ha penetrado ya en el gusto de los televidentes de Canal 22. Y nos vamos a despedir, Laura, y lo hacemos como es costumbre, con música. Hay muchísimas cosas que podríamos decir de Luciano Pavarotti: altruista, músico, autodidacta, llevó buen cocinero también. Además era un gran chef. Llevó la música a otros públicos, la música de ópera. Haciendo crossover con extraordinarios. Y ahí va la labor altruista involucrada, porque todo lo que se recaudaba con esos conciertos y esos discos tenía una causa muy noble. Pero lo que sí podemos decir, más allá de todo esto, que a 15 años de su partida, él le puso ese término de sublime al arte de cantar. Hay muchos grandes tenores, hay tenores muy buenos en la historia del bel canto, pero Luciano Pavarotti solo ha habido uno. Muy bien dicho, Rafa. Coincido completamente. Disfrútenlo. Muy buenas noches. Recitar mentre